Hey, ¿qué pasa, gente? Yo soy Jay y esto es You Eres YouTube. ¿Qué tal estamos? En primer lugar, feliz Día del Padre a todos esos padres que nos aguantan, que os aguantan y que aguantamos. A todos los padres, felicidades por el día de ayer, que fue el Día del Padre, por lo menos en España. Así que lo dicho, muchas felicidades por esa paciencia que tenéis. Y ahora sí, vamos a hablar de esta semanita. Traemos unas cositas bastante interesantes. Hoy va a ser un vídeo rapidín, rápido. No tenemos tampoco demasiadas cositas de lo que es el mundo de Dragon Ball, pero tenemos unas noticias bastante guapas. Antes de comenzar, también deciros que estoy buscando a alguien que sepa hacer aplicaciones de móvil para un proyectillo, así que el que sepa, que contacte conmigo en el Discord, el cual tenéis en el cajón de descripción. Y al final del vídeo intentaré dejaros los dibujos que me habéis hecho y que están guapísimos. Y ya llevo tiempo retrasándolo y os lo voy a enseñar. Os voy a enseñar todos los dibujos que me habéis ido haciendo porque están muy bien, os lo agradezco de corazón, yo y Baby Yoda. Ahora vamos a comenzar, pero antes recordar que podéis seguirme en Instagram, Twitter y Facebook, que dejaré el botón de Super Thanks que tenéis en el vídeo para que donéis al canal y así podéis comprar un PC decente. Y para comenzar, vamos a hablar del capítulo 91 del manga de Dragon Ball Super. Y es que se han filtrado escenas del capítulo, ya sabéis que siempre se están filtrando, donde se muestra a Piccolo y Gohan entrenando tal y como vimos en la película Super Hero. Como podemos comprobar, se están caminando hacia el argumento de la película y cada vez está más cerca al final de la saga Dragon Ball Super, enlazándola con el final de DBZ. La verdad es que tiene muy buena pinta el dibujo, está muy currado. Esperemos que esté al nivel de Dragon Ball Z, porque la verdad es que el dibujo me gusta bastante. Comparado con la chorrada, tengo que decirlo, de Goten y Trunks, pues me gusta que lo encaminen a algo más interesante y sobre todo a ver si meten más contenido todavía que el que tenían en Super Hero, que incluso nos peguen alguna sorpresa como alguna forma final de Cellmax. Así que bueno, estaremos atentos al capítulo 91 que saldrá en breve. Y ahora sí vamos a hablar de Dragon Ball Online, de las noticias de Dragon Ball Online. Y vamos a comenzar con Galaxy. Y es que Galaxy, mientras rematan los últimos detalles de su nuevo cliente 2.0, Galaxy está trabajando duramente en la traducción del juego en varios idiomas, incluido por supuesto el español. Gracias Forest, gracias al equipo de Galaxy. Recordemos que Galaxy 2.0, que es el nuevo cliente que está en breve por salir, vendrá cargado de novedades, como mencioné en vídeos anteriores. Si no los habéis visto, pues echarle un vistacillo, como los emotes únicos, en los que salen con posturas de Yamcha y demás, del ataque de las fuerzas especiales, perdón. También nuevos vehículos, entre los que encontraremos alfombra voladora, encontraremos nube Quinton, que además se mueva en todas las direcciones, no como los vehículos normales que van adelante, atrás, izquierda, derecha. Sistema de vuelo estilo DBZ Kakarot con un Bost, y además de nuevas quests, dungeons y mucho más, como la del Trunk del futuro. Así que estaros atentos porque Galaxy está a la vuelta de la esquina ya fuerte. En cuanto a Global, pues por fin Global Revelations ha soltado premio, ya nos ha anticipado algo de información de la próxima novedad. Y es que por lo visto va a haber un Anniversary Patch relacionado con ítems y cambios en la Cash Shop. Lo que todavía no sabemos es si llegarán las tan esperadas segundas transformaciones que todos estamos esperando. La escuela ya tenía originalmente Universe Revelations, el server con el que Global se fusionó. Pero bueno, esperamos que no tarde mucho en llegar porque la verdad es que ya va siendo hora, ¿verdad? Los jugadores tenemos ganas ya de esas segundas transformaciones que podemos disfrutar en Universe Revelations. En cuanto a Unlimited, pues sigue con sus pequeñas pero incontables actualizaciones. Y en este caso nos han comunicado que su último cambio consiste en cambiar la dificultad del level 30 de CC Dungeon, la cual por lo visto era bastante complicada, y solucionar el problema de la nueva skill del buffer. Así que bueno, puliendo detallitos hasta que vengan novedades más gordas. En cuanto a Crisis, pues Crisis sigue trabajando en implementar el sistema de estatuas del vencedor de sus temporadas de Budokai Tenkaichi que comentamos en el vídeo anterior. Pero mientras lo finalizan, nos han comunicado que están trabajando para implementar nuevas características enfocadas al PvP. Y ya sabemos que el PvP de Galaxy, de Crisis es buenísimo, con la lucha aérea, por supuesto, que es el único servidor que la tiene. Así que si os mola que sea realista de narices comparado con Dragon Ball, pues Crisis es vuestro servidor, de luchar en el aire mola un puñado. Vamos a hablar de Kai. Kai, ya no queda nada para poder probar este server, me quedan un par de días, como mucho, 2 días o 3. Es un server que ha prometido unos gráficos y efectos insuperables, y es que Kai viene con todo para darnos una experiencia completamente nueva.
para los que ya lo hemos podido ver, un servidor, hay cosas únicas que no vais a encontrar en ningún otro server. En concreto, esta semana nos han enseñado uno de los últimos detalles, que serían los nuevos logos de Will, y son alucinantes, me encantan. El rollo One Piece, alguno que está por ahí, ya lo estoy poniendo aquí en la imagen. Digamos, bastante chulo, bastante chulo. Y ya os digo que he visto yo cositas y va a ser la bomba Dragon Ball Kai. Y vamos a ir cerrando en este caso con Origins. Y es que Origins está dando duro a sus parches y nos han podido mostrar lo que serían las nuevas texturas del juego en HD. Y no dejan indiferente a nadie, ya que le dan al juego un lavado de cara bastante actualizado en cuanto a gráficos. Además, ya sabemos que van a incorporar nuevos skills para todas las razas, lo cual es un avance bastante grande en comparación con el cliente en sus orígenes, y esto nos encanta. Origins está trabajando también muy duro y desde aquí les felicitamos. Y bueno, poquito más, hasta aquí el vídeo de noticias de esta semana. Os dejo las imágenes de los dibujos de la gente que me los ha enviado, que están bastante chulos. Aquí estáis viendo los que me han ido mandando. Muchas gracias, ¿verdad? Son unos dibujos bastante chulos. Si tenéis algunas ganas de enviarme algún dibujo de mí, de Baby Yoda, ya sabéis, en el Discord entráis, os saludamos a todos y en el apartado de dibujos ahí los podéis meter. Eso es. Y poquito más, que muchas gracias de verdad, porque da gusto contar con vosotros. Que traeremos sorpresitas, no lo iba a decir, pero lo digo. Nos han invitado, es un sorpresón, nos han invitado, atentos, a ver, que me sale, que no me sale, que me sale, que no me sale. Nos han invitado a la beta del juego de Naruto, en este caso Tensei War Online. Nos han invitado, en poquito podremos testearlo, así que al lorete, porque va a molar un puñado. Y si estás viendo el vídeo por primera vez y te gusta el canal, no olvides suscribirte, darle like y a la campanita. Y nos vemos esta semanita en algún directo. Un saludo a todos, chao chao.